Buenas tardes, yo soy la doctora Alexis. Vamos a revisar la exploración de su hombro. Muy bien. Sí, claro que sí. ¿Okay? Voy a iniciar haciendo referencia de las estructuras anatómicas que vamos a estar revisando y luego ya vamos a pasar a la exploración. ¿Va? Muy bien. Bueno, empezando, es importante hacer notar que el hombro está conformado por 4 articulaciones. Empezando por la articulación esternoclavicular, si partimos de aquí del esternón hacia la clavícula, palpamos esta articulación y esta nos lleva a la articulación acromioclavicular, que es entre el proceso del acromio y de la clavícula. Luego tenemos la articulación glenohumeral, que es en sí la articulación de la cabeza del húmero o en la cavidad glenoidea, y posteriormente, si le damos la espalda a la cámara, tenemos la articulación escapulotorácica, que esta no es una articulación verdadera, ya que es entre la escápula y la pared posterior de la musculatura torácica. Podemos voltear. Es importante observar que la articulación del hombro tiene diferentes estabilizadores. Estos pueden ser estáticos o dinámicos. De los estáticos tenemos en sí las cosas propias de la articulación, es decir, la presión negativa que existe dentro de la cavidad glenoidea, el labrum, la cápsula articular y los ligamentos periarticulares. También tenemos los estabilizadores dinámicos. Estos vienen siendo un grupo muscular externo e interno. El grupo muscular externo viene siendo diversos músculos como el trapecio, que podemos apreciar en esta zona, el músculo deltoides, el pectoral mayor, el redondo mayor y otros que nos ayudan a brindar esta estabilización dinámica. También tenemos en sí los músculos del grupo interno, que viene siendo el músculo bicipital, principalmente el tendón de la cabeza larga del bíceps, que se puede palpar aproximadamente aquí. Y si el paciente nos ayuda pronando y supinando su brazo, podemos sentir cómo se desliza debajo de nuestros dedos, muy bien, el tendón y nos ayuda a ubicar dónde estamos. Y también los propios músculos del manito rotador. Para esto, si nos volteamos dando la espalda nuevamente a la cámara, aquí vamos a iniciar con el supraespinoso, que nace de la fosa supraespinosa de la clavícula, también lo podemos ver aquí, y se inserta en la tuberosidad mayor del húmero. Si nos volteamos en el lado lateral, para valorar la tuberosidad mayor del húmero, podemos mover de esta forma el brazo y la podemos palpar aquí adelante. Y aquí es donde se van a insertar estos primeros 3 músculos del manguito rotador. Entonces, como ya mencionábamos, es el supraespinoso, que nos ayuda a iniciar la abducción del hombro junto con el músculo deltoides. Y luego pasamos al infraespinoso, que nace de la fosa infraespinosa y se inserta aquí mismo donde ya revisamos, que es la tuberosidad mayor del húmero. Y también en el borde axilar de la escápula tenemos el redondo menor, que se inserta también esta tuberosidad mayor y nos ayuda principalmente a la aducción. Pero también me faltó mencionar que el infraespinoso nos ayuda con la rotación externa del hombro. Y ya posteriormente en la cara anterior de la escápula nace el músculo subescapular, que se inserta en la tuberosidad menor y nos ayuda con la rotación interna del hombro. Entonces, pasando ahora sí ya a la exploración, es importante primero pues la inspección, ver que no haya cicatrices que nos hablen de cirugías previas, equimosis, deformidades visibles que nos hable tal vez de una fractura o una subluxación, o también datos pues, de cambios de coloración, eritema, edema muy visible, etc. También es importante palpar, empezando de zona medial hacia lateral, cada una de las articulaciones. Entonces empezamos aquí de la esternoclavicular a la acromioclavicular, la glenohumeral, que no haya datos aquí de fusión, y en sí de la escapulotorácica es más que nada visualizar que no haya atrofia de los músculos, que al palpar no haya dolor tanto en las espinas de la escápula como en los músculos propiamente, en la tuberosidad anterior, que ya se notar que no haya dolor aquí en la inserción de estos músculos, y en sí, ahora sí visualizar, si nos paramos derechos, la simetría de las escápulas. Entonces para esto, dando la espalda a la cámara, es importante
notar que ambas escápulas estén a la misma altura. Esto es porque si una estuviera más elevada que la otra, nos podría hablar una deformidad posiblemente por escoliosis o una deformidad de Sprengel, que en este caso, o sea, es una deformidad congénita donde una de las escápulas es más pequeña y un poco elevada. O también de un winging, o como que se forme como un ala en una de las escápulas, que nos podría hablar tal vez de una parálisis del músculo serrano. También es importante notar que no haya atrofia en los músculos, que no haya deformidad aquí en la clavícula, dolor a la palpación de todas estas estructuras, y también atrofia, por ejemplo, el músculo deltoides. Si nos ponemos de lado otra vez, podemos ver que en este borde redondeado que es el deltoides lo perderíamos y se vería más cuadrado la articulación del hombro si hubiera atrofia de este. Entonces, ahora sí, ya para pasar a los movimientos, perdón, a los rangos de movimiento activo, podemos voltear hacia la cámara. Entonces, vamos a iniciar pidiendo al paciente que abduzca los hombros. Esto es más o menos unos 180 grados dentro del rango normal. Aquí es importante interrogar que no haya dolor en ninguno de esos puntos y dónde se encontró el dolor. Es decir, si el dolor se encontrara entre los 60 y 120 grados, nos podría hablar tal vez de un atrapamiento, un síndrome de atrapamiento del manguito rotador. A diferencia de si el dolor fuera, abducimos nuevamente, por encima de los 120 grados, nos hablaría más de la articulación acromioclavicular. También es importante, si abducimos nuevamente, muy bien, ahora vamos a aducir, entonces, y los vamos a cruzar por encima del abdomen, muy bien, y aquí es importante que fue una aducción controlada, es decir, ya podemos relajar, al momento de llegar aproximadamente aquí, no hubo una caída súbita de la mano que nos hablara de una ruptura total del músculo supraespinoso, que como ya mencionábamos es el que nos ayuda en la abducción y nos ayuda a hacer esa aducción controlada. Entonces, ahora vamos a hacer también del lado lateral, nos ponemos lateral, y vamos a hacer la flexión del hombro de ambos brazos, y esto es un rango normal de aproximadamente 180 grados, y ahora la extensión haciendo el mismo movimiento hacia atrás, muy bien, aproximadamente unos 60 grados, ya puede relajar, y ahora para la rotación de interna y externa vamos a flexionar a 90 grados el codo y flexionar a 90 grados el hombro, y vamos a hacer una rotación interna y una rotación externa, manteniéndolo así, muy bien, y una rotación externa, muy bien, y esto nos debe ser más o menos unos 90 grados y 90 grados, muy bien. Y también lo podemos valorar con los brazos a los costados, hacemos una flexión a los 90 grados, hacemos una rotación externa, muy bien, que es aproximadamente unos 45 grados en esta posición, y por detrás de la espalda vamos a hacer la rotación interna, muy bien, y aquí también podemos aprovechar, si le damos la espalda a la cámara, para hacer la prueba de Apley. Para esta prueba le vamos a pedir que con su dedo toque su escápula contralateral, muy bien, entonces eso es un hallazgo normal. Ya puede voltear nuevamente. También es importante notar aquí el ritmo torácico escapular. Entonces, para esto nuevamente le damos la espalda a la cámara. Muy bien, entonces abduciendo los brazos, una vez más, aquí tenemos que notar el comportamiento de la articulación glenohumeral y de la escápula. Es importante notar que en los primeros 30 grados el movimiento va a ser principalmente glenohumeral y la escápula estaría estática. Posterior a eso ya hay un movimiento, nuevamente, ya hay un movimiento de la escápula, y esto es lo esperado. Ya puedo relajar este brazo. En cambio, si hubiera, por ejemplo, una capsulitis adhesiva, el movimiento sería en bloque y no habría como estos dos momentos de movimiento. Simplemente el movimiento glenohumeral se vería limitado. Listo, ya podemos volver. Para valorar los movimientos pasivos, esto sería prácticamente nosotros replicar estos mismos movimientos apoyando al paciente, y esto principalmente se hace cuando se nota una anormalidad o una limitación en los arcos de movimiento activo. Esto es importante porque aquí lo más importante va a ser la discrepancia entre uno y otro. Es decir, si hubiera una limitación en los movimientos activos, pero en el pasivo nosotros podemos realizar sin problema esos movimientos,
Esto nos habla más de una causa neuromuscular. A diferencia de si están limitados ambos, nos habla algo sí intrínseco de la articulación, ya sea de su componente óseo o de sus tejidos blandos. Si hubiera una limitación en movimiento activo, pasivo, en todos los arcos de movimiento, es decir, flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones, nos hablaría mucho más de una capsulitis adhesiva, que es lo que hablábamos ahorita de esa discrepancia en el ritmo torácico escapular. Entonces, ahora pasando a la valoración isométrica de los rangos de movimiento, vamos a poner al paciente que se ponga del lado lateral, muy bien, y vamos a pedir al paciente que no me deje empujar su brazo, muy bien, ahora no me deje jalarlo, muy bien, para valorar flexión y extensión de la articulación. Luego le voy a pedir que flexione su codo, muy bien, no me deje mover su brazo hacia adelante, muy bien, ahora no me deje moverlo hacia afuera, muy bien, para valorar esta rotación interna y externa. Ahora nos colocamos hacia enfrente y realizamos la abducción a unos 20 grados aproximadamente, un poco menos, muy bien, y ahora le voy a pedir que no me deje cerrar sus brazos, muy bien, y ahora no me deje abrirlos, muy bien, para valorar abducción y aducción de estos rangos de movimiento. Muy bien, ahora pasando un poquito más a las pruebas ya más particulares o especiales de la articulación del hombro, vamos a realizar 3 inicialmente para valorar síndrome de atrapamiento del manguito rotador. La primera de esta va a ser la prueba de Neer. Entonces, notando una vez más, el dolor se referiría aquí, por ejemplo, en la punta del hombro. Entonces, pasivamente vamos a flexionar el hombro y una prueba positiva sería un dolor aproximadamente aquí, ya más cercano a la altura de la oreja. Una prueba que sería positiva aquí nos hablaría tal vez, aunque no es muy específica la prueba, nos podría sugerir datos de atrapamiento, que nos podría causar, por ejemplo, una bursitis glenoidea o una tendinocinovitis del músculo supraespinoso, por ejemplo. Luego vamos a realizar la prueba de Hawkins. Para esto vamos a flexionar, si quieren nos podemos poner lateral. Vamos a flexionar el codo a 90 grados, el codo también a 90 grados. Y vamos a cambiar de lado, a hacer esta rotación interna. Ahora no me deja bajar su brazo. Bien, nuevamente dolor aquí sería un signo positivo. Ahora vamos a pasar a la prueba del vaciamiento de la lata. Va a flexionar su hombro, extendiendo el codo, aduciendo ligeramente y haciendo como que va a vaciar una lata para hacer esta pronación. Ahora no me deje bajar su brazo. Listo. Nuevamente, un dolor en esta zona sería positivo o sería más indicativo para este síndrome de atrapamiento. Ahora, para valorar datos de tendonitis bicipital, nuevamente nos ubicamos aproximadamente por aquí, vemos el paciente que flexione, supine y prone el brazo, identificamos el tendón de la cabeza larga del bíceps para indicar al paciente dónde nos tendría que referir el dolor si es que hubiera. Y para esto vamos a realizar primero la prueba de Jurgensen. Para esto vamos a pedir al paciente que flexione a 90 grados el codo. Ahora, el paciente con el brazo supinado, no me deje que prone su brazo, no me deje que se lo voltee. ¿Okay? Muy bien. Si al hacer esa resistencia ocasionara dolor aquí y o lo venciera, sería un dato de una posible tendonitis bicipital. Y ahora vamos a hacer la prueba de Speed. Para esto vamos a flexionar el hombro con el brazo extendido y no me deje bajar su brazo. Muy bien. Nuevamente dolor en esta misma ubicación sería positivo para esto. Ahora hay que valorar la función del músculo subescapular, que como ya bien decíamos, nos ayuda con la rotación interna del hombro. Entonces para si nos ponemos lado lateral, vamos a hacer el push-off test, el lift-off test. Para esto va a pasar el brazo por detrás de su espalda, flexionado, así muy bien. Ahora empuje mi mano, muy bien. Ahora si el paciente tuviera, ya lo puede relajar, un músculo subescapular debilitado, pues no podría hacer este movimiento o se le dificultaría. Y también podemos evaluarlo haciendo el belly press test. Para esto vamos a pedir que ponga ambos así, muy bien, ambas manos sobre su ombligo y haga una rotación interna del hombro, así muy bien. Nuevamente, este movimiento no lo podría realizar si tuviera un músculo subescapular, ya puede relajar, debilitado. Ahora vamos a valorar la articulación acromioclavicular.
Entonces nuevamente aquí, para esto le vamos a pedir al paciente, vamos a hacer una conversión de la articulación haciendo el signo de la bufanda. Le pedimos al paciente que cruce su mano, la ponga sobre su hombro y ahora no me haga resistencia, estabilizando aquí, empujamos, y dolor aquí sería positivo para este. Lo normal es que la mano pueda sobrepasar el límite de ese hombro. Y también le vamos a hacer el de distracción si nos ponemos del lado lateral. Pasamos el brazo nuevamente por detrás y estabilizando el hombro contralateral hago esta distracción del articular y se debe poder realizar y que no haya este dolor. Aquí, nuevamente, ahí está, listo. Muy bien, ahora tenemos que valorar inestabilidad del hombro. Para esto vamos a hacer el Loading Shift Test. Este es para visualizar inestabilidad anterior y o posterior del hombro. Para esto vamos a ejercer presión axial. Vamos a pararnos derecho. ¿Sí? Vamos a ejercer presión axial y realizar presión hacia adelante o hacia atrás. Si nosotros notáramos una inestabilidad o el paciente refiere a una inestabilidad ya sea de manera anterior o posterior, nos hablaría de esta inestabilidad de la articulación como tal. Ahora si nos hacemos un poquito por acá, ¿está bien? Para revisar la inestabilidad inferior del hombro, es necesario hacer la prueba del surco. El surco es un signo que se haría notar entre el acromion y la cabeza del húmero. Para esto vamos a jalar el brazo de manera inferior y si se hiciera notar aquí un surco, sí sería una prueba positiva. Este se puede hacer notar como positiva o negativa en base al surco que se forme o se puede graduar en sí a los centímetros del surco que se pueda visualizar. Finalmente vamos a hacer la prueba para valorar inestabilidad anterior. Para esto vamos a pedir al paciente que se recueste en la mesa de exploración. Muy bien. Y ahora con el paciente en decúbito supino, le vamos a pedir al paciente que acomode su hombro hacia el borde de la mesa. Muy bien. Le vamos a pedir al paciente que abduzca el hombro a 90 grados, que flexione el codo a 90 grados y vamos a hacer una rotación externa. Si aquí hacer la rotación externa el paciente nos apretara o nos hiciera una aprensión, sería un signo positivo. La aprensión, o si el paciente lo refiriera así como inestable. Y el test de recolocación es nosotros ejerciendo esta presión posterior, le brindamos estabilidad anterior a la articulación y es más fácil hacer la rotación porque el paciente ya no resiste. ¿Puede levantar? Y bueno, con esto concluimos la exploración del hombro. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.